Ok, vamos a empezar. Segundo de Pedro, segunda carta de Pedro, el autor. Otra vez tenemos evidencia interna a favor de Pedro. La carta misma identifica a su autor como Simeón Pedro y dice que es su segunda carta en 1:1 y 3:1. Además, el autor dice que fue testigo de la transfiguración de Jesús en 1:16 al 18 y llama a Pablo nuestro querido hermano, aunque menciona que algunas de sus enseñanzas son difíciles de entender. Y es posible que en 2 de Pedro 1:13 al 14 hay una referencia a la predicción en Juan 21:18 al 19. Vamos a leer 2 de Pedro 1, del 13 al 14, por favor. ¿Alguien por este lado? Georgie, tal vez. 2 de Pedro 1, 13 al 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarnos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. 16. No, hasta ahí está bien. Dice Pedro que él está a punto de partir, ¿no? Él como que realiza o se da cuenta de que está a punto de morir. ¿Se acuerdan ustedes que en esta misma discusión que Jesús tuvo con Pedro al final de su ministerio terrenal de Jesús, y hablaba de dar de comer a mis ovejas, dice, vendrá un día en el cual te atarán y te guiarán a donde no quieres ir, ¿no? Algo así, una referencia a su muerte. Entonces Pedro, tal vez en este pasaje, lo que acabamos de leer, es una referencia como el Señor Jesús ya me reveló, ¿no? En algún momento. ¿Sí? Esa referencia que tú dices, yo siempre la había tomado de diferente manera. Okay. De que ya cuando uno es viejo, pues ya lo fajan a uno y se lo llevan a donde uno no quiere ir. Y así lo aprendí. Ajá. Pero nunca había escuchado tu comentario. Sí, puede ser por la vejez, ¿no? No está muy claro lo que está diciendo, pero es posible que es como un eufemismo, si queremos hablar de aspectos literarios, un eufemismo por parte de Jesús cuando Él dice, te guiarán a donde no quieres ir, pues al martirio, puede ser, ¿no? Sí. Pero no está muy claro. ¿A dónde lo van a guiar? Pues no dice Jesús, pero dice pero luego cuando menciona Pedro su muerte, que pronto va a partir, como el Señor Jesús me reveló, puede ser una referencia a esta conversación que tuvo con Jesús, ¿no? Acerca de su muerte, ¿no? Puede ser. Aparte, este autor habla fuertemente en contra de los que echan mentiras. En el 1:12, en el 2:3. Y si Pedro no es el autor de la carta, es curioso que un mentiroso escribiría estas palabras, ¿no? Por ejemplo, estas declaraciones en contra de la mentira, etc., serían hipocresía de parte del autor si escribió en nombre de otro falsamente, ¿no? Aparte, el vocabulario que la carta comparte con los discursos de Pedro en Hechos, pero este vocabulario no es muy común en el resto del Nuevo Testamento. Entonces es una indicación de palabras ya habladas por parte de Pedro en sus discursos. Usa la palabra alcanzado, piedad, inicuos, galardón de injusticias, el día del Señor. Todas estas palabras aparecen tanto en la segunda carta como en sus discursos en Hechos. Son temas paralelos. También hay paralelos entre 1 de Pedro y 2 de Pedro. Si él escribió 1 de Pedro, es el candidato más probable que escribió 2 de Pedro. Es un poco de la evidencia interna, pero también hay algo de evidencia externa a la carta.
Orígenes, un padre en la iglesia del segundo siglo, aceptó que Pedro fue el autor, reconociendo que había disputas sobre este punto. Y es posible, pero no seguro, que Ireneo más tarde, al final del siglo II, principios del siglo III, aluda al libro. Fecha y lugar. Pues si escribió la primera carta alrededor del 64 y si él murió en el 67, tiene que haber sido escrito entre estos años. Entonces, entre otra vez 64 y 67. Y otra vez el mejor candidato para el lugar es Roma. Según la tradición, Pedro murió en Roma y además, como ya mencionamos acerca de la primera carta, él habla de Babilonia, un nombre que podría ser un código para Roma. Circunstancias y propósito. Pedro sabe que pronto va a morir y quiere preparar a sus lectores para vivir sin él. En particular, quiere advertirles del peligro ahora, no de la persecución, como en la primera carta, ahora de los falsos maestros. Pedro usa las promesas escatológicas de los profetas y los apóstoles para estimular a sus lectores a vivir vidas santas y fortalecerse contra la venida inminente de estos hombres impíos. Ahora, no se sabe mucho acerca de o sobre los destinatarios, aunque Harrison dice que eran gentiles y menciona 1:1 y 3:15 como evidencia. Aparte, en el 3:1 sugiere que 2 de Pedro tiene los mismos destinatarios que 1 de Pedro, los que vivían en Asia. Pero yo creo que lo más interesante acerca de las circunstancias y el propósito es lo de los falsos maestros. Parece que estos maestros eran creyentes, pero se habían apartado de la verdad. Hay una mención de esto en 2:20 al 21. Sin embargo, Pedro los describe comiendo con los destinatarios y aprovechándose de ellos. Ahora, uno de los dos errores principales de los falsos maestros parece ser el antinomianismo o la licencia contra la ley. Están contra la ley. Ellos simplemente siguen sus propios deseos y son esclavizados por ellos, particularmente en las áreas de la sexualidad y el dinero. Vamos a leer 2:14, por favor. Alguien que sea, adelante. 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces ahí vemos las áreas, los pecados particulares de estos falsos maestros. Hay muchos ejemplos. Dice en el 2:13 que se gozan de sus placeres abiertamente bajo la luz del día. Dice que Balaam, Pedro ofrece a Balaam como un ejemplo de alguien que usó la religión como ellos para avanzarse económicamente. Entonces vemos aquí el peligro o la distorsión de la sexualidad y el dinero en este caso. Otro error relacionado es el rechazo de la autoridad, va muy de la mano con el otro. Son hombres inicuos, dice Pedro en 3:17, hombres sin ley. Calumnian a los seres celestiales y niegan a Jesucristo. ¿Qué dice por este lado, por favor, alguien que lea capítulo 2, versículo 1? 2:1. Sí. Hijitos míos, estas cosas... Segundo de Pedro 2. Ajá. ¿Sí? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bien, ¿qué dice acerca del Señor que los rescató?
¿Cuál es el verbo? Negarán. Negar. Hasta niegan a Cristo. ¿Sí? Entonces es lo que dice Pablo acerca de ellos, su rechazo del Evangelio. Ahora, si tomamos los argumentos de Pedro como defensas contra ataques de los falsos maestros, podemos ver que ellos cuestionan la autoridad y la sinceridad de Pedro. Cuestionan además el mensaje de los profetas y se burlan de la segunda venida. Son en muchas áreas, ¿no?, donde ellos se descarriaron. También distorsionan las cartas de Pablo. Hace referencia Pedro a esto. Y además de ser malos ellos mismos, ellos están seduciendo a otras personas con su doctrina, especialmente a los débiles, a los nuevos convertidos, y para hacer esto ellos introducen herejías, lo que acabamos de leer, apelan a los deseos humanos, usan palabras fingidas, vacías y jactanciosas, falsas promesas. Lo que prometen es la libertad, pero no pueden cumplir con la promesa. Además, Pedro los llama personas ignorantes como animales y olvidadizos. Vamos a leer 3:16. Por este lado, ¿alguien? Por favor. José Luis. 3:16. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Y le llaman ignorantes. Ahora 2:12, por favor. 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Bien, David. Nada más una duda, porque en los versículos, o sea, todo este pedazo de segunda de Pedro, me parece como muy interesante, tanto el versículo que estuvieron recitando hace un momento sobre la cuestión de la acusación al antinomianismo, o sea, pues la descripción de las personas que están pecando deliberadamente, y luego lo anterior, lo que acaba de leer José Luis ahorita, pero lo inmediatamente anterior, que dice el versículo 11, la última parte del versículo 10 y versículo 11, que sería: atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales, etcétera, etcétera, lo que acaba de leer José Luis. ¿A qué se está refiriendo esto? Nunca lo he, o sea, por ejemplo, yo he escuchado varias interpretaciones de estos versículos. De hecho, varios estudios en el otro seminario se nos decía que son, por ejemplo, el estar hablando de cuestiones espirituales, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú insultas al diablo, que quién te dijo que tú puedes insultar al diablo, ¿no? Que eso en segunda de Pedro se condena por ejemplo, que hay ciertas iglesias o denominaciones que te enseñan a insultar al diablo, ¿no? Entonces, que la verdad es que esa enseñanza no se encuentra en la Biblia, sino que los mismos ángeles no insultan, o sea, a pesar de que son superiores a nosotros en fuerza, no tienen ese conducirse. Pero entonces, ¿qué es la enseñanza literal? O sea, la primera enseñanza que podríamos aprender de todo este grupo de versículos. Pues, Sí. sería mi duda. Pues honestamente yo tendría que estudiarlo más a fondo, porque esto de insultar a los ángeles, los seres celestiales, por ejemplo, Sí. pues no estoy seguro, la verdad. No sé si alguien más ha estudiado esto más profundamente, ¿no? Y es que hay pocos pasajes, ¿no? ¿Okay? Son limitados, ¿no? Como para decir esto precisamente. Ahora, sí sabemos que por el trasfondo gentil había cierto afán por seres celestiales, los dioses griegos, romanos, etc. E inclusive cuando Pablo dice en 1 Corintios 13, si hablo en lenguas celestiales, ¿no?
como que había cierto interés en ese primer siglo por cosas celestiales, su idioma, su vida, como la vida de los dioses en los mitos romanos y griegos, que a lo mejor ellos concibieron de los seres celestiales como más cercanos que nosotros, no sé, tal vez como los mitos o las leyendas más o menos verdaderas o algo así. No sé, porque la Biblia no habla mucho del diablo o de los demonios, ni mucho de los ángeles. Hay pasajes, ¿no?, que sí nos enseñan algo, pero no es una cosa muy predominante. Lo digo porque yo tuve la experiencia hace algunos años de que había un grupo de centros de rehabilitación aquí en la ciudad, sí, que tenían personas con el ministerio de rehabilitarlos, sí, y les ponían una especie de pequeños seminarios en sí, los centros de rehabilitación y les enseñaban una materia que consistía en insultar al diablo, ¿no? Porque era como el causante de sus sufrimientos y sus cosas. Y en una ocasión fue un pastor a enseñar, o sea, un pastor reformado básicamente, que no, o sea, basado en estos versículos, que la Biblia no autorizaba pues esa práctica, o sea, esa materia, pero basado en estos versículos. Okay. Entonces esa era la pregunta, si podríamos usarlos para negar una enseñanza así, una práctica. sí. No sé, yo no puedo decir en este momento, tendríamos que estudiarlo más. Pero buena pregunta, es interesante. Ok, déjame checarlo si quieres, David. Okay. ¿Sí? Muy bien. Bien, ¿en dónde estábamos? Circunstancias y propósito. Animales, ok, ya, muy bien. Bueno, vamos al bosquejo del mensaje. Aquí es un bosquejo muy breve. Es una carta más breve, ¿no? De solamente 3 capítulos. Sí, adelante. Perdón que Sí. un paréntesis, referente a lo que mencionó nada más, a mí me llama mucho la atención, o sea, por lo que dice, por ejemplo, en Lucas 10:19, dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, sí está dando potestad. Nada más es como una mención, perdón. Sí. Pero eso lo habla cuando los invita. Sí. Y a lo mejor hay una diferencia. Sabemos que Jesús tiene la autoridad sobre todo, por eso Él confirió esa misma autoridad a sus seguidores. Dijo, mi reino está expandiéndose, ¿no?, en el mundo, y ustedes son mis representantes, tienen que extender mi reino. Hay tal vez una diferencia entre esto y, a propósito, insultar y provocar, o algo así. O puede ser que esto es una referencia a seres celestiales dignos y buenos, como ángeles, los siervos de Dios, y no demonios, ¿no? A esa cuestión. Sí, Ángel. Sí, yo creo que cuando tú tienes autoridad, cuando el Señor está dando autoridad, el que tiene autoridad sabe que la tiene y no necesita aplastar al demás, ni mucho menos someterlo con injurias, ¿no? Ajá. Es En ese como, momento entras en autoritarismo okay, y entras en debilidad, te sobrepasas, ¿no?, en cuanto a... pierdes tu autoridad. Te lo limitas. Ok, interesante. Vemos entonces ahora el bosquejo. Tenemos la introducción al principio, y el primer capítulo, en la primera sección, habla de la importancia de la santificación. Dice Pedro que el poder y las promesas de Dios nos dan todo lo que necesitamos para escapar al mundo pecaminoso, y disfrutar la vida piadosa. Y luego da una aplicación de esta santificación en los versículos 5 al 11. Sigue más tarde en el capítulo con una defensa de la verdad, y ahí vemos sobre todo en los versículos 12 al 15 del primer capítulo el propósito de sus cartas. Dice, yo lo considero importante recordarles de la verdad porque pronto voy a morir. Él justifica su autoridad diciendo que fue testigo de la majestad de Jesucristo en su transfiguración
y habla también de la certeza de los profetas. Y dicen, presten atención a las palabras de los profetas. Y al final él habla de la inspiración de la Escritura a través de los profetas. Y quiero que apunten ustedes este versículo. Aparte de 2 de Timoteo 3:16, que es como el texto favorito para comprobar que las Escrituras fueron inspiradas por Dios, quiero que leamos 2 de Pedro 1, 20 y 21. Tal vez Jorge, ¿puedes leerlo? 2 de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que una profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es otro texto clave que habla claramente de la inspiración. Dice que los santos profetas fueron o escribieron al ser inspirados por el Espíritu, ¿no? Por el Espíritu. Luego en el capítulo 2, ahí está el centro de la carta, donde hay la advertencia fuerte contra los falsos profetas y su actividad engañosa de ellos. Vamos a leer capítulo 2 del 1 al 3. Moisés, por favor. Capítulo 2 del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Entonces ahí da una descripción de los maestros falsos, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 3 hay la conclusión de la carta con un pasaje muy interesante sobre el día del Señor. Hay una objeción por parte de los que se burlan de Pedro, de los falsos maestros. Ellos decían que la ausencia del juicio era prueba que Jesús no vendrá, que no vendría, ¿verdad? En los versículos 3 y 4 del capítulo 3. Y luego Pedro responde en los versículos 5 al 7, dice, Dios destruirá al mundo con fuego, como destruyó al mundo con agua en el tiempo de Noé. Ofrece la historia de Noé como una prueba que Dios lo hizo una vez y lo va a hacer otra vez. Y aparte, él comenta que Dios tiene otro concepto de tiempo. Ha demorado por causa de su paciencia, pero cuando viene, será repentina. ¿Sí? Y ahí hace él una cita, se refiere al Salmo que dice que un día nuestro es como 1000 años para el Señor y un día de Él es como 1000 años para nosotros, que tiene otro concepto de tiempo. Entonces, para aplicar esta enseñanza, él insiste que debemos vivir vidas santas y esperar ese día. Y al final, él clarifica, el día del Señor será la destrucción de la creación, pero también será la renovación de una nueva creación. Y es la parte que esperamos. Ahí en el capítulo 3 dice que el mundo será quemado por fuego. Pero es tal vez mejor traducir la palabra quemado como revelado por fuego. Tiene mucho que ver con esto del crisol, que hablamos antes del oro y de la fe. Con el fuego se purifica, ¿no? Y esta creación es de Dios, aunque es contaminada por nuestro pecado. Entonces, cuando viene Cristo por segunda vez, va a haber mucha destrucción. La contaminación se va a quemar y eliminar, para que la estructura original y buena de Dios sea revelada y restaurada, ¿no? Como debería ser. Al final da sus exhortaciones finales y aplicación y la doxología en el versículo 18. Ahora, viendo el tema principal del día del Señor en esta carta, Pedro menciona este día
varias veces, en 1:19, 2:9, etc. Pedro enseña en 3:9 acerca de este día que el Señor se ha demorado debido a su paciencia, pero vendrá rápido cuando viene. Resultará en juicio de hombres y ángeles, y será un día de fuego que destruye los elementos de este mundo. Podemos acelerar, dice Pedro, en la venida del día por nuestra conducta. Quiero leer 3:12, por favor. Edna, Alicia, por favor. 3:12. Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Habla de la aceleración, ¿no?, del acercamiento de ese día. Dice que no es un día de miedo, sin embargo, para los creyentes, sino un día que anhelamos. 3:13, ¿qué dice Flora? 3:13. Pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. En los que habitan los de la justicia. Muy bien, voy a tomar una pequeña pausa ahí para preguntarles si tienen algún comentario sobre lo que hemos visto hasta ahora acerca de Segunda de Pedro. ¿Recibió revelaciones para este tipo de cosas? Bueno, al igual que Juan, o sea, ¿él tuvo visión, Pedro? Pues no sabemos, él no hace referencia directa a una visión en particular, pero inspiración sí, y enseñanza directa de Cristo cuando Cristo estaba con él, ¿no? Sí. ¿Alguien más? No entendí muy bien eso lo que decías respecto a la traducción del fuego, porque no sé por qué en el 10, por la figura, por cómo habla, a mí se me hace muy claro, pues como si te está hablando de algo inminente y algo así, pues que coincide mucho con fuego, con algo de ese tipo. Pues no me quedó muy claro. O sea, qué otra opción podría ser? ¿A qué otra cosa podría referirse si no es algo así como más literal, pues? Estás hablando del fuego, ¿no? Sí, o sea, en 3:10, sí, 3:10 y 11. Sí, habla de la destrucción. Ahora, la palabra en 10, donde dice los elementos serán destruidos por el fuego, ¿verdad? Ese verbo ahí tendríamos que investigarlo más de cerca. No dice literalmente destruido, es más bien como revelado, ¿no? Entonces, aquí cuando habla de un nuevo cielo y nueva tierra, la cuestión, comparando esto también con otros pasajes, es que todo el pecado, ¿verdad? Todo lo contaminado, todo lo que no es paja, ¿verdad? Lo que no es puro, será quemado y destruido, ¿verdad? Pero lo bueno, lo que se ha hecho en el nombre de Cristo, lo que se ha hecho edificando sobre Cristo como la piedra angular, sobre el fundamento, se preservará, ¿no? Tendríamos que comparar esto con otros pasajes. Porque si tomamos en serio la doctrina de la creación de Dios, que este mundo fue creado por Dios y le pertenece a Él, aunque ha sido infectado, contaminado, etc. ¿Qué va a hacer Jesús con su mundo? ¿Lo va a tirar al basurero con el fuego? ¿O lo va a purificar y renovar para que habitemos esta nueva tierra para la eternidad, ¿no? Porque en Apocalipsis 21 habla del descenso de Jesús del cielo y la reunificación del cielo y la tierra como una unidad otra vez, ¿sí? Yo estoy viendo el versículo 10 como algo más o menos relacionado con Apocalipsis, donde dice que habrá cierta parte será destruida, ¿sí? Cuando habla aquí de los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos
habla de la caída de ciertos lo que él formó cuando construyó, ¿sí? El firmamento. El firmamento y todas esas tipo de cosas dice que caerán. Pues, no habla de destrucción total, habla de que una parte sí caerá. Yo no sé si ahí está hablando de purificación general, ¿verdad? Tanto el cielo como la tierra, ¿sí? Pero sí tiene referencia con Apocalipsis. ok, interesante. Y bueno, nomás ya para comentar rápido, creo que Juan habla de y un cielo nuevo y una tierra nueva y bueno, empieza... Se habla del cielo, del tercer cielo. Y cuando, bueno, adelante, y luego... En 3 está claro, ¿no? Dice, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en las que habite la justicia. O sea que sí se trata de una renovación. Ahora, en el pensamiento hebreo, sabemos también que Pedro era judío. En su pensamiento, cuando hablan del cielo y de la tierra, está hablando desde un extremo hasta el otro. Es una figura literaria que usaban para expresar desde allá hasta acá y todo en medio, ¿no? Pájaros, cielo, tierra, animales, bosque. Por ejemplo, dice en el Salmo, desde el levantar del sol hasta la puesta del sol. Entonces se refiere nada más al momento de que se levanta el sol y el momento de que se pone el sol, sino todo el día, ¿no? Son como brackets o son como paréntesis para referir a algo entero. Entonces, si tomamos o si escuchamos las palabras cielo y tierra, debemos pensar no solamente en el cielo y la tierra, sino la creación entera. Es una manera de hablar de la creación entera. ¿Sí? Como la definición que da David Gifford, ¿no? Ajá. De lo que es el cielo, de la tierra, pues que algo que él creó porque hay que desecharla, ¿no? Muy bien. ¿Te refieres a otra semana que cuando hablamos de esto? Sí, sí, lo que comentamos. Y la creación fue corrompida, ¿no? Sí. Es muy claro también la Biblia en ese sentido. Ajá. Sí. Que se corrompió no nomás el hombre, sino todo. Sí, sí. Muy bien. Pero buena pregunta, Samuel, muy desafiante y requiere más estudio también el capítulo 3. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a unos puntos de enseñanza de la teología en esta carta. Primero de Dios Padre y luego de Jesucristo. Son los únicos dos puntos que vamos a ver. Vemos en 2 de Pedro a Dios Padre como creador de los cielos y la tierra, 3:5. Y vemos cómo Dios usa su palabra para formar la creación. La misma palabra preserva la creación para el día de destrucción. Y vemos en esta carta la paciencia y la misericordia de Dios y su distinto concepto de tiempo desde la eternidad. Es enseñanza que tenemos en esta carta acerca de Dios Padre. También acerca de Jesucristo. Vemos a Jesucristo presentado como Dios en 2 de Pedro. Cuando Pedro escribe, Pedro usa el título El Señor para referirse tanto a Jesús como a Dios. Dice en 1:11 que Jesús tiene un reino. Dice en 1:17 que Jesús es el Hijo de Dios. Y en 3:18 tenemos una doxología dirigida a Jesús. Y normalmente las doxologías eran reservadas para Dios. ¿Ese cuál fue, perdón? 3:18. También menciona a Jesucristo como Salvador. Cuando habla de los falsos maestros, Pedro hace referencia a Jesús, el Señor, que los compró. Y ahí hay una referencia a la redención. Hablando de algunos aspectos literarios, vemos en la carta que Pedro cita algunas declaraciones y acusaciones de sus oponentes y se defiende contra ellas. Tengo aquí como 6 citas por parte de los oponentes o falsos maestros de Pedro. En el 1:16 ellos
mencionan el testimonio de los apóstoles, se trata de fábulas artificiosas. Es una acusación de los oponentes. Brincando al 2.3b, no viene ninguna condenación sobre nosotros, dicen ellos. No viene ninguna condenación. Se burlan, ¿no? Y en del 3 al 4, ellos hacen la pregunta, ¿cuándo viene Jesús? Parece que no viene porque todo es lo mismo y siempre ha sido lo mismo, como siempre. Entonces, un aspecto literario de Pedro es mencionar o citar las acusaciones de los falsos maestros. También, en comparación al griego de la primera carta, la calidad del griego en la segunda carta no es muy buena. Bruce Metzger escribió, Segundo de Pedro es posiblemente el único libro del Nuevo Testamento cuyo lenguaje se mejora al ser traducido. Parece que posiblemente Pedro utilizó un secretario para la primera carta y para la segunda no. Es un griego un poco más rústico, ¿sí? Y otro aspecto literario es que, eso es otro elemento hebreico de los judíos, son las palabras en pares, palabras sinónimas en pares. Y aquí hay una lista larga de ellos: gloria y excelencia, ociosos y sin fruto, vocación y elección. Es un elemento literario que usa Pedro para enfatizar varios puntos durante toda la carta. Atrevidos y obstinados, del juicio y de la perdición, sin mancha y irreprochables, etc. Bien, ¿algún comentario sobre la teología o los aspectos literarios? Quiero mencionar una cosa sobre 2 de Pedro 1.15 como una nota exegética. Algunos proponen que en este versículo Pedro está declarando su intención de promover la preparación de un evangelio. Y lo que es interesante, yo estaba checando el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos fue escrito más o menos en el mismo momento que estas cartas, en la década de los 60, por Juan Marcos. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice 2 de Pedro 1.15? Una referencia a Marcos, mi hijo Marcos. Ok, ¿puedes leerlo, por favor? 2 de Pedro 1.15. Ajá. También procuraré con empeño que después de mi partida... perdón, es 2 de Pedro 1.15. Está bien. También procuraré con empeño que después de mi partida vosotros podáis tener memoria de estas cosas en todo momento. Entonces puede ser una referencia al evangelio que él quiere que sea escrito, ¿no? Bien. El mensaje de 2 de Pedro para la iglesia hoy. Tenemos en 2 de Pedro un énfasis en la piedad y la santificación, sobre todo frente a los maestros falsos. La piedad es una palabra clave en la carta. Tenemos que guardarnos del error, huir de la corrupción, añadir virtud sobre virtud. También tenemos la importancia de la memoria como un mensaje clave para nosotros hoy también. Pedro nos escribe para que recordemos lo que hemos aprendido. Y él menciona lo de una memoria en este versículo que acaba de leer David. En contraste, Pedro dice que los enemigos del cristianismo son olvidadizos. Y es interesante porque en la adoración pública en la iglesia, muchas veces hay un énfasis, o debe de haber un énfasis en la memoria de los grandes hechos que ha hecho Dios en la historia. Recordar sus obras en el pasado. También en 2 de Pedro hay mucha importancia del conocimiento y de la doctrina para defender del error. Dice que tenemos que prestar atención a lo que hemos aprendido de los profetas inspirados por Dios. Hay que aprender, hay que estudiar, hay que recordar. También él menciona como mensaje para nosotros hoy los límites de la tolerancia. Pedro no acepta la herejía
y la corrupción en la iglesia por parte de los falsos maestros. Y por eso nos da la impresión de que debemos oponernos a las falsas enseñanzas en la iglesia. Y otra parte importante del mensaje es simplemente la motivación pastoral de la escatología. ¿Por qué? Los burladores decían que las acciones no tienen consecuencias eternas. Todo seguirá igual. Pero Pedro insiste en lo contrario. Él dice que tenemos que anhelar la segunda venida y adelantarla y prepararnos para ella. Y dice David, un estudiante de esta carta, que como nada en este mundo es duradera, entonces tiene sentido para los creyentes vivir para el siglo venidero y sus valores. Que en este mundo nada sigue, pero lo que se hace para Cristo sí tiene sentido para la vida que viene, el siglo venidero. Bien. Ya me cansé. Donde en la 4 dice los límites de la tolerancia, donde se menciona. Bueno, aquí es porque él está escribiendo para instruir a la iglesia, para no dejar que los falsos maestros, con su idolatría, con sus deseos desenfrenados, con su enseñanza falsa, infiltren la iglesia. Entonces Pedro está mencionando que debemos poner una cerca alrededor de la iglesia para defenderla de enseñanza falsa, que puede venir desde fuera o desde adentro, ¿no? Porque él habla de las acciones engañosas de estos falsos maestros al interior de la iglesia. Ahorita yo no tengo una cita específica a la mano, pero hemos mencionado algunos versículos anteriormente. ¿Sí? Bien. Una pregunta, Ben, sobre lo del estilo literario. En el original griego es lo mismo, o sea, ¿sí podemos ver que el Evangelio de Marcos tenga una relación con estas cartas? Sí hay algunos paralelos, y lo mencioné al principio de la conferencia hoy, de la clase hoy, donde me checaré, creo que fue más paralelos con la primera carta de Pedro que con la segunda, donde hay paralelos en 1 de Pedro 2, 20 al 25 y varios versículos en Marcos 8, 34, Marcos 10, 32, 10, 45, 14, 27 y 14, 65, ¿no? Tendríamos que checar estos versículos a ver qué dicen y cuáles son los paralelos exactos entre Marcos y 1 de Pedro 2, 20 al 25. ¿Sí? Bien. ¿Me podrías volver a hacer énfasis a lo que hablaste en el punto número 1 acerca de la piedad, por favor? Sí. La piedad es una palabra clave en la carta, ¿no? En contraste a los falsos maestros que son impíos o inicuos. La piedad se menciona en 1.3, 1.6, 1.7, 2.9 y 3.11. Y aparte dice Pedro que tenemos que guardarnos del error en el 3.17. Dice que debemos añadir virtud sobre virtud, que es un elemento de la piedad, en 1.5 al 11, para crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, 3.18. Entonces hay un énfasis en la piedad personal y la protección de la santidad, en la iglesia, ¿no? Frente a los maestros falsos.